El 11 de septiembre de 2024 falleció Alberto Fujimori, pero ¿quién fue este personaje? ¿Y por qué creó división en el pueblo peruano y es acusado de la violación de los derechos humanos? Acompáñame a ver la historia de este personaje. Pues primero aclaremos algo. Hay peruanos que lo admiran por restablecer el orden interno del país y derrotar a la insurgencia maoísta de la guerrilla llamada Sendero Luminoso. Hay otros que lo detestan por desbordar el poder ejecutivo hasta el punto de corromper la institucionalidad peruana y bajo responsabilidad directa del exmandatario se perpetraron diversas violaciones a los derechos humanos. El 10 de junio de 1990, Alberto Fujimori dio la sorpresa y se convirtió en presidente de Perú luego de derrotar al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa con un 62% de los votos en segunda vuelta. En efecto, un ingeniero agrónomo poco reconocido que había sido rector de la Universidad Agraria del Perú se había colado para la segunda vuelta presidencial con un movimiento político llamado Cambio 90. La propuesta de reforma económica y amplias privatizaciones con las que Vargas Llosa pretendía sanear una economía sumida en una crisis feroz espantaron a muchos votantes y Fujimori, que había hecho una campaña con propuestas vagas y de tono populista, se encaramó en la presidencia. Muchos lo llamaban el chino por sus rasgos orientales, pero nadie imaginaría que ese ingeniero de ascendencia japonesa protagonizaría una serie de escenarios sociales y políticos en la siguiente década. Fujimori recibe un país en una crisis económica y una fuerte hiperinflación, que impactaba negativamente en los hogares peruanos, hasta el punto de que los precios en los mercados peruanos se triplicaban día por día, y el gobierno parecía ineficaz e inútil al no poder controlar esto. Por esa crisis, Fujimori implementa el llamado Fujishock, el cual se basó en políticas agresivas como eliminar diversos subsidios a la población peruana y la privatización de diversas empresas públicas para frenar la crisis. Estas medidas liberalizadoras fueron de los primeros temas que dio de qué hablar el expresidente peruano. El otro suceso marcado en la historia peruana fue que en 1992 el gobierno peruano, encabezado por Fujimori, decidió disolver el Congreso con el fin de crear una reorganización del Poder Judicial y la creación de un gobierno de emergencia para la reconstrucción nacional. Incluso, el mismo ejército se tomó las instalaciones de ciertas instituciones, lo que fue llamado autogolpe de Estado. Aunque en realidad esto lo hizo Fujimori por las trabas que el mismo Congreso, en su ejercicio de control político, realizaba contra sus políticas económicas y su lucha contra el Sendero Luminoso. El ejército secuestraría al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer. Años después, Fujimori sería condenado por ambos secuestros. El 12 de septiembre de 1992, la policía peruana realizaría la captura de Abimael Guzmán, líder absoluto de Sendero Luminoso, y otros altos dirigentes de la organización guerrillera. La captura de estas personas sería el inicio del fin del grupo guerrillero, debido a que desde ese momento se llevaron nuevas detenciones que supondrían la desmantelación total de la guerrillera maoísta, que supondría el fin del conflicto armado en Perú, ya que este grupo había dejado miles de víctimas en el país y era la principal preocupación del Estado. La desmantelación de Sendero Luminoso y la estabilización de la economía dispararon la popularidad de Fujimori. Pero no todo fue victoria para Fujimori. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó decenas de crímenes y violaciones a los derechos humanos realizados por la fuerza pública legitimada por el Estado. Los sucesos en Barrios Altos y La Cantuna contribuyó a la pérdida de vida de 25 civiles, en el cual el grupo Colina asesinó a estas personas por supuestamente ser colaboradores senderistas. Fujimori sería condenado por este crimen en 2009. Fujimori dejaría el cargo en el año 2000, donde su popularidad comenzó a disminuir progresivamente y ciertos actos mancharon su gobierno, todo debido a que Vladimiro Montesino, quien se encargaba de manejar los resortes ocultos de la seguridad del Estado, apareció en unas filmaciones donde le entregaba grandes sumas de dinero a políticos, empresarios y otras personalidades con el fin de que estos se mantuvieran leales al régimen de Alberto, es decir, el gobierno estaba realizando actos de soborno. Para ese momento, mientras Fujimori estaba en una gira internacional en Tokio, decidió enviar un fax donde anunciaba su renuncia a la presidencia, todo por no ser procesado por la justicia peruana. El Congreso no lo aceptó, pero sí decidió destituirlo por la fórmula de la vacancia moral permanente. Fujimori huyó de los requerimientos del tribunal peruano durante un tiempo, hasta que sería capturado en Chile en el año 2007 y extraditado a Perú, donde sería condenado por diversos delitos, hasta salir de prisión en diciembre del año pasado.